Bien, señores, les advierto que tenemos de 10 minutos a 15 antes de que los espectadores les hagan las preguntas que han estado formulando a lo largo de la noche y creo que son intensas y extensas, algunas de ellas. Prat había pedido la palabra y después Serrano Suñer. En el breve prólogo que escribe José Antonio a un libro de Mussolini, El fascismo, él declara sus simpatías evidentes y su participación en el fascismo. Por otra parte, hay un relato de él, de una entrevista que tiene con Mussolini de media hora. Sí. Y pinta cómo fue la entrevista, que coincide con lo que me contaba Corpus Varga sobre la teatralidad del Palacio Venecia. De manera que indudablemente tuvo estas conexiones. Para mí hubo un error en la época terrible, que es el dilema marxismo-comunismo, marxismo-fascismo, que combate Besteiro en su discurso de la Academia de Ciencias Morales, que se titula así, Marxismo y Antimarxismo, y que no se le escucha naturalmente. Y en ese error, a mi juicio fundamental, cayó el país, o la parte política del país, porque no había, con 19 diputados comunistas, que tenían su votación gracias al Frente Popular, no con fuerza propia, con un gobierno que no tenía ni un solo socialista, y con una posibilidad de que fueran las cosas por el método legal, no tenía ninguna justificación. Ahora, José Antonio tuvo intervención en la preparación del alzamiento. Esto lo saben ustedes mejor que yo. Yo no tengo una documentación. De esto venía a hablar yo hoy, porque creía que, repito, los temas académicos no pueden tratarse aquí, no hay ambiente, no hay tiempo, no hay método para ello. Veníamos a hablar de la personalidad política de José Antonio. Y en este sentido, para hablar de ella, parto ahora de una afirmación que ha hecho antes Prat, que las últimas palabras de su testamento: ojalá que mi sangre sea la última sangre española que se vierta por discordias civiles. Ojalá que España encuentre la paz, la patria, el pan y la justicia. Este es el primer llamamiento para la concordia, estremecedor, conmovedor. Y partiendo de aquí, en cambio, voy a manifestar la disconformidad con lo que acaba de decir Prat. Diré que José Antonio tuvo, de todos los españoles que yo conozco, de los muchos que he tratado después, durante la guerra, cuando he tenido una actividad política, ha sido el español que primero, la mayor parte de los militares, de los generales, no se dieron cuenta de que esto iba a ocurrir, porque tuvieron fe en el éxito del golpe militar. José Antonio es el primero que veía que sobre España venía la catástrofe, que si de alguna manera no se cortaba el proceso de disolución en que estaba el país, vendría la catástrofe, y que era necesario, para evitar la catástrofe que era la guerra civil, lo que él llamaba, y de lo que me habló muchas veces antes de la guerra, cuando éramos diputados, una operación quirúrgica de orden público, cuanto más breve mejor, que en unos días podría realizarse, para constituir enseguida un gobierno nacional. Él tenía la obsesión, era ilusión si se quiere, no realizable, pero él tenía la obsesión del gobierno nacional, y soñando un poco en el gobierno nacional, él pensaba sentarse no solo al lado de personas como Gil Robles y eso, sino que la gran ilusión en último extremo era sentarse al lado de Indalecio Prieto también. Él quiso, él tenía muy poca simpatía por las situaciones militares en la política. Él no quería de ninguna manera una dictadura militar que diera al paso a una situación de derecha reaccionaria. Eso lo temía él más que nadie, y temía que iba a ocurrir, y quiso, solo ante el gran peligro de la guerra civil, se puso al habla
con los militares, que repito, no tenía ningún entusiasmo por el sistema militar. Se puso en contacto porque pensaba que solo ellos tenían fuerza bastante para cortar ese proceso de disolución y poder constituir luego un gobierno nacional. Sería una ilusión, sería una utopía, sería no realizable, pero esto es lo que él quería. En ese sentido estuvo él en relación con los militares para el golpe de Estado. Ocurrió que el golpe de Estado falló. Es muy desagradable vivir cohibido por el reloj, pero para explicar esta postura de José Antonio, absolutamente contrario a la guerra civil de siempre, sería preciso situarlo en la historia. Situarlo en la historia es referirme a las elecciones del 36, es referirme al gobierno Portela. Cuando llega el gobierno Portela y se convocan las elecciones del 36, lo primero que hace José Antonio es proponer a todos, se entiende, a la derecha, a la masa neutra, a los liberales, a los republicanos moderados, proponer un frente nacional para ir a la lucha electoral en oposición al Frente Popular. Un frente nacional. Si ese frente nacional se hubiera realizado y hubiera triunfado, lo que alguna posibilidad tenía en las elecciones del 33, unidas las derechas, tuvieron un triunfo enorme. Él se hizo la ilusión de que el Frente Nacional podría derrotar al peligro, podría alejar el peligro revolucionario. La contestación de los políticos de derecha fue mezquina. La mezquindad, la vanidad, la soberbia despreciaron esta propuesta de José Antonio por lo irrisoria que era en su base la Falange, como si grandes movimientos que han tenido lugar en Europa no hubieran empezado. Empecemos por la primera Internacional Socialista, sigamos por la UGT, sigamos por el partido, la Deutsche Arbeiterpartei alemana, que la fundan en el año 1919, 40 personas, y después es capaz de crear el Tercer Reich alemán. La mezquindad y la falta de visión de los políticos frustraron aquello. Vino el triunfo del Frente Popular, y con el triunfo del Frente Popular los discursos, siento mucho tener que recordar estos discursos de Largo Caballero, hay un ambiente revolucionario después del triunfo del Frente Popular evidente en España, un triunfo revolucionario, una agitación constante, y entonces Largo Caballero dice así de categóricamente: lo que queremos, lo que necesitamos es conquistar, sea como sea, el poder para establecer la dictadura del proletariado. Y nosotros queremos hacer aquí en España lo mismo que se ha hecho en Rusia. Estas son palabras textuales de los discursos de Largo Caballero. Y entonces es cuando los militares, y él de acuerdo con los militares, piensan en el golpe de Estado, y se da el golpe de Estado, pero con esa finalidad de evitar la catástrofe que iba a venir, la guerra civil. El golpe de Estado es curioso, si me dejan un minuto, es curioso que el golpe de Estado es un hecho. Creo que aquí es más valioso recordar, establecer, decantar hechos que perderse en discusiones doctrinarias difíciles de seguir. El golpe de Estado triunfó. El golpe de Estado durante un día y pico ha triunfado, porque ha triunfado en Madrid, que en definitiva era lo importante.
Barcelona es un problema aparte que dejaríamos aislado y si tuviéramos tiempo explicaríamos el tratamiento que hubiera tenido. Triunfó porque prácticamente toda la guarnición de Madrid estuvo sublevada, toda. Estaba el regimiento de artillería a caballo acantonado en Carabanchel. Estaba una columna con 3 baterías, con un batallón de zapadores, otro de ametralladoras, la artillería de Getafe y la de Vicálvaro, el regimiento de transmisiones, toda esta guarnición está sublevada y el gobierno lo sabe. Y el jefe del gobierno, al tener noticias, primero llega la noticia del 17 de julio en África y todavía el jefe del gobierno, que era un hombre débil que fue el deseo de Largo Caballero, de que Azaña, en lugar de realizar la idea acertadísima que tuvo después del Frente Popular, y a la vista del desorden y de lo que se venía encima, que es muy posible que Azaña lo temía tanto como José Antonio, entonces, como todo el mundo sabe, Azaña tuvo la idea inteligente de encargar a Indalecio Prieto la formación de un gobierno. Y si ese gobierno de Indalecio Prieto, estamos en el futurismo a que se refería el profesor, pero uno tiene derecho a discurrir sobre las posibilidades lógicas, si se constituye el gobierno de Prieto, yo creo que con la experiencia, con la inteligencia, con la agudeza, con el españolismo apasionado de Prieto, él hubiera conducido las cosas de manera. Gran parte del ejército, el propio Franco en aquel momento, no tenían demasiada prisa en la sublevación, hubieran preferido que las cosas se hubieran arreglado de otra manera. Ahí está la carta a Casares Quiroga. Pero Azaña tiene la idea acertada de nombrar un gobierno fuerte e inteligente, con la fortaleza y la flexibilidad que dan la inteligencia, de formar ese gobierno Prieto. Y viene inmediatamente el veto de Largo Caballero. Largo Caballero se opone a ese gobierno precisamente por eso, porque va a ser un gobierno fuerte, capaz de defender a la República, evitando la guerra civil. Y lo que quieren es un gobierno débil, y efectivamente tuvieron un gran acierto. El gobierno fue tan débil, el jefe del gobierno, en cuanto supo que no solo se trataba de lo del 17 de julio, sino el 18 de julio, él se autoeliminó, cayó desfondado. Desde ese momento él dejó de ser jefe de gobierno. Y entonces, esto es lo que a mi juicio, dentro de la modestia de mi información, tendría un valor en estos actos. Entonces, el día 18 de julio, están reunidos por la mañana. Tengo una información directísima que viene de Sánchez Román a través de Ramón Fecet. ¿Saben quién era Ramón Fecet? Era un exministro republicano. ¿Usted no lo recuerda? Sí. Ministro de Agricultura. ¿Usted no recuerda? Ministro de Agricultura. Fue ministro de Agricultura. Registrador de la propiedad. Él era un incondicional de Sánchez Román. Políticamente, Sánchez Román era un hombre muy competente como abogado, como jurista, y ahí se encontraron Sánchez Román. Él era el hombre más incondicional y el apoyo más importante que Sánchez Román tenía. Había sido ministro. Bueno, pues el día 18 de julio están reunidos en el Palacio Nacional Azaña, Sánchez Román, Martínez Barrio y Prieto. Estos, seguro. Creo que también estaba Girán. No sé, porque de esto no me habló por el momento, si estaba también Largo Caballero. El hecho es que allí el gobierno, la mañana del 18 de julio, tiene la noticia de la sublevación total prácticamente de la guarnición de Madrid, de que van a lanzarse sobre Madrid el regimiento, el ligero, se llamaba, de artillería, esta otra columna, etcétera. Y estos señores que ya, ¿me permites? ¿De Getafe? No, si no te interrumpo. Por favor, no, es que si no los espectadores solo oyen no puedo terminar. Adelante. Entonces, estas personalidades máximas de la República analizan la situación y saben que están perdidos. Y Azaña dice:
¿qué hacer? Y Prieto contesta, pues esperar que de un momento a otro, por uno de estos balcones, va a entrar el primer obús. Entonces, y lo digo en honor de los republicanos allí reunidos, entonces ellos piensan que hay que evitar la catástrofe que pudiera producirse con una reacción desordenada frente al golpe militar, la guerra civil en la peor forma, y piensan que su deber de españoles es negociar para evitar la catástrofe. Y efectivamente, como esto ya es sabido por todo el mundo, Martínez Barrio, por encargo de los otros, llama a Mola para negociar. Y Mola, por una conversación telefónica muy breve, contesta que es un golpe de Estado contra el desorden reinante en el país y que él no lo controla ya, que él no puede detener. Estos señores están dispuestos a negociar y por patriotismo, a rendirse ante el poder militar que no pueden resistir. Este es el convencimiento de Indalecio Prieto, de Sánchez Román, los hombres más inteligentes que hay allí en la reunión. Lo que ocurre, no podían entender que estando sublevada toda la guarnición de Madrid, como prácticamente estaba, acabo de enumerar las fuerzas sublevadas, no podían entender que no pasaran a la actividad. Sabían que era un hecho el que estaban sublevados, pero no entraban por las vías de hecho, no llegaba la acción que la lógica de ellos estaba esperando. Y únicamente cuando pasaron horas, cuando pasó casi todo el día 18, Indalecio Prieto, según esta versión absolutamente directa de Sánchez Román a Fecet, la versión se la da a la hora del almuerzo en el 18, Sánchez Román, a la hora del almuerzo, pero que no almuerzan, se la da a Fecet. Y Fecet, incluso por una circunstancia personal que no voy a contar aquí porque parecería desproporcionada, me viene a ver y me cuenta enseguida la situación. Entonces pasan las horas y por la falta de actividad, por la falta de iniciativa, por la falta de dirección del ejército sublevado, que es evidente que careció totalmente de dirección, yo no sé si porque la dirección no estaba bastante definida, el hecho es que estuvieron en esa postura de inactividad que fue desastrosa para ellos. Yo traía aquí esta notita. Esto que estoy contando es como veían los republicanos la situación, como la vieron en estos señores en el Palacio de Oriente. Y ahora, después de tanto tiempo, hace unos días, Sánchez Albornoz acaba de hacer unas declaraciones a la prensa en la que dice: al acabar la guerra civil me robaron los cuadros y libros de mi casa madrileña de Ferraz 2, número 2, desde la que pudo asistir a la tragedia del cuartel de la Montaña. Fanjul añade, pudo haber salido y dominarlo todo sin disparar un solo tiro. Nos hubieran fusilado a unos cuantos, pero todo antes de una guerra civil. Comentario muy digno de un español con sentimientos humanos y con responsabilidad. Siempre 4 o 5 españoles, los que fueran, debían estar dispuestos a ser fusilados con tal de evitar el horror de la guerra civil. Pues bien, esa era la situación y el golpe de Estado potencialmente ha triunfado, no ha tenido dirección, y al darse cuenta de que aquella gente no actuaba como era lógico, es cuando Prieto dijo: esta gente no sabe por dónde se anda, ahora es cuando yo creo que se puede intentar algo para resistir. Entra en juego el señor Largo Caballero, el de los discursos de coger el poder como sea para la dictadura del proletariado, y pide el entregar armas a las masas. Es el momento terrible de la iniciación de la guerra civil.
Desde ese momento las masas se dedican, piensan, empiezan a dedicarse a el exterminio. Es la ferocidad de nuestra raza, es la cólera, el humor negro de que ya a fines del 16 hablaba el médico y psicólogo español muy famoso, Huarte de San Juan. Y aquí la tragedia, y se ha perdido ese término, y se ha perdido la ocasión. El golpe de Estado no ha servido ya para evitar la guerra, y es la guerra civil, y José Antonio está en la cárcel. Pero José Antonio, que no quiso la guerra desde que vio la posibilidad de que se produjera, no la quiso antes de que se iniciara, quiso evitarla por ese procedimiento que podrá ser naturalmente discutible y discutido. Pensó que se iba a evitar a través del triunfo del golpe de Estado. No se evita y él está en la cárcel, y no es ningún oportunismo, es la consecuencia de su pensamiento y de sus sentimientos. La guerra civil no, esta catástrofe no, y está en la cárcel, y allí en rehén es su familia. Allí la va a dejar y le pide al gobierno de la República que le dejen ir a tomar contacto con los sublevados para intentar una tregua. Yo no sé lo que habría ocurrido, pero el hecho cierto pues es este, y que yo hoy quería subrayar, que José Antonio intervino, a pesar, repito por tercera vez, de su ningún entusiasmo por las situaciones militares, como único medio para evitar el caos y establecer el gobierno nacional, quiso el golpe de Estado solo para esto, para evitar la guerra. El golpe de Estado no fue el instrumento eficaz para evitar la guerra, porque fracasó al menos en la totalidad necesaria para evitarla, y él es consecuente con sus ideas y sus sentimientos, y desde la cárcel intenta esa mediación que el gobierno hubiera querido, que los personajes de la República, él piensa que puede llevarla a cabo, que puede intentar una tregua, y en aquellos días, como todavía la guerra estaba muy al principio, yo creo que una tregua difícil, después hubiera sido ya imposible, pero en aquellos días se podía haber intentado. Se cometió el error de no dejarle salir, lo fusilaron a él, y él, con la verdad con que el hombre habla ante la muerte, cuando va a morir, escribe estas palabras que están en consecuencia constante con su pensamiento y con sus deseos, y escribe esas palabras que otra vez, para terminar, voy a repetir: ojalá que mi sangre sea la última sangre española que se vierta en discordias civiles. Ojalá que España encuentre la paz, la patria, el pan y la justicia. El primer llamamiento a esta concordia, a esta conciliación, que hoy todos los españoles le ennoblece al señor Prat en su postura actual, digamos, políticamente dominante, que haga estas manifestaciones tan llenas de humanidad y de patriotismo a favor de la concordia, de la inteligencia, de la convivencia entre los españoles. Señor Prat, es el turno de los espectadores, porque nos van a cortar el programa. Dos palabras nada más. Yo dos palabras nada más también. Lo que llama nuestro amigo Ramón Serrano golpe de Estado, yo le llamo pronunciamiento. Es lo mismo, claro. Y el pronunciamiento, mi querido Ramón, fracasó. Claro. Les he dicho, hay otra cosa. El alejamiento entre Largo Caballero y Prieto era una garantía de seguridad para la República. Pero estaban ya tan preparadas el alzamiento que no se pudo detener ni siquiera con la gestión del gobierno relámpago de Martínez Barrios. Eso por lo menos salva la responsabilidad moral de aquella tentativa de paz. Prieto vio claramente que aquello era la guerra civil. Hizo incluso un discurso optimista cuando se le tiene por pesimista, diciendo en la radio que había fracasado, más o menos dijo esto, el pronunciamiento, y que los centros más importantes de producción y de economía estaban en poder del gobierno de la República. Pero de hecho, la guerra civil empezó. Que no la quería nadie, creo. Por favor, es que no sobrepasado el tiempo. Pero sino, conste, no la querían, vino el pronunciamiento. Un pronunciamiento sí, pero el pronunciamiento tenía
por finalidad en la mentalidad de casi todos, tal vez fuera por falta de imaginación. Tenía como finalidad cortar el proceso de disolución, no iniciar una guerra civil. Eso no lo quería nadie. Por favor. Un momento nada más, 2 minutos. Un minuto, por favor. Yo estoy conforme con todo lo que ha dicho Ramón Serrano, porque si hubiese tenido oportunidad lo hubiese dicho también, porque es absolutamente la verdad. Efectivamente, José Antonio era partidario de un pronunciamiento o de un golpe de Estado. Bueno, sí, estamos de acuerdo. Y estaba de acuerdo con los militares, pero si no lo niego. ¿Por qué me dice que nada si no lo niego? De acuerdo. Lo que no estaba de acuerdo, también como ha dicho Ramón Serrano, en una guerra civil. Claro. Lo que pasó es, como ha dicho Ramón, que ese pronunciamiento o golpe de Estado, que fracasó en las dos partes, es decir, fracasó en los militares porque se sublevó la guarnición de Madrid, pero la guarnición de Madrid no triunfó. Y el ejército, el gobierno se encontró también sin fuerza para repeler esa agresión y tuvo que echar mano de las masas, armando a las masas. Eso es lo que determinó luego ya la importancia que derivó en la guerra civil. Efectivamente, José Antonio no quería la guerra civil. Y la prueba, pero bueno, porque me dice que no. Que no, claro, que nadie la quería. Pero si no digo, pero es que yo estoy diciendo, comentando favor, señores, lo que ha vamos, dicho Ramón Serrano, que es perfectamente verdad. Pero ahora, yo lo que quiero sacar una consecuencia, y esto me voy a referir al señor Gibson, y es sencillamente de que ese intento que hizo José Antonio con la carta a Martínez Barrio, y que luego habló con el señor Echevarría porque Martínez Barrio no lo quiso, no lo pudo recibir, de ofrecerse, y un gobierno nacional con las figuras de máximo prestigio y capacidad que había en ese momento, no representa, confirmando lo que dice Ramón, no representa que un cambio en el pensamiento de José Antonio. No es que en la cárcel cambiase de pensamiento. Y la prueba que no cambió de pensamiento, que después de haber hecho ese intento, tanto en el proceso, en el interrogatorio que le hace el fiscal, como después, en su propio testamento, mantiene íntegro su pensamiento nacional sindicalista. Es decir, que ese intento es verdad, que ese intento obedece a que José Antonio no quiso la guerra civil, pero que no representa un cambio en el pensamiento de José Antonio. Yo creo que yo estoy de acuerdo también en eso. Yo lo que he dicho es que si hubiese vivido, habría cambiado. Creo yo que habría cambiado, porque no era un ser identificado como... Pero que hasta el momento de la muerte... Yo también lo creo. Que ese intento de José Antonio de conciliación se ha interpretado como un cambio de pensamiento en la cárcel. No cambió. No. Él estaba en esa idea desde el principio. Y la prueba es que no cambió, es que luego en la defensa suya y en el testamento insiste en mantener todas sus doctrinas. Son cosas completamente distintas. Señores, su postura en la cárcel es que debe evitar la tragedia de la guerra civil y nada más. Luego su pensamiento es aparte. Ahora, el pensamiento, pensamos, yo pienso con el profesor Aranguren que su pensamiento habría cambiado. El libro de Gibson, señores, van a cortar de un momento a otro el programa. por completo de pensamiento como consecuencia, y no cambió de pensamiento. No creo que digo por completo. Digo que yo veo una suavización en los últimos días, en los últimos textos. Estaba exactamente igual que en el primer momento. Tiene frases que son frases nuevas. Adelante. Vamos.